Vamos a pasar ahora a temas culturales. Fíjese que el acervo que logró reunir el historiador y coleccionista Guillermo Tovari de Teresa ya puede ser apreciado por el público en general en la que fue su casa. Irais Morquecho estuvo ahí y nos muestra las imágenes. La casa de un coleccionista, historiador y cronista de la Ciudad de México se convierte en un museo. Se trata de la Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa, que alberga cientos de piezas sorprendentes. Y esta es una oportunidad realmente fascinante de poder descubrir qué pasa con México en el pasado, en el presente y cómo tender sólidamente lazos unidos para el futuro. El museo está compuesto por un vestíbulo donde se encuentra un extraordinario espejo de herencia veneciana fabricado en 1817 en el estado de Puebla, una sala de recepciones con una imagen que nos muestra cómo era la Plaza de la Constitución antes de la independencia en el año 1797. El Salón Amarillo, que exhibe el momento en que Fernando VII es hecho preso por militares de Napoleón Bonaparte. También se encuentra el Salón Rojo y el Salón Azul. El comedor, con un coco chocolatero que perteneció al emperador Maximiliano de Habsburgo. Un pasillo ajedrezado con canastas frutales en cantera de Chiluca. La recámara, la biblioteca y un jardín victoriano donde cualquier visitante se puede sentar y disfrutar del paisaje. Se vuelve una oportunidad realmente extraordinaria de ver una casa porfiriana con todos los detalles de la yesería perfectamente cuidados, descubrir un jardín secreto y de pronto pasar una tarde leyendo un libro. El espíritu aquí se confunde entre será cierto cada lugar, cada espacio, cada cuadro, cada obra de arte. La colección que tiene al fondo en su recámara de nacimientos es impresionante. Este museo, ubicado en el corazón de la colonia Roma, en la calle Valladolid 52, abre los 365 días del año a partir de las 10:30 hasta las 18:30. Con imágenes de Manuel Hernández, Irais Morquecho, 21 Noticias.